algunos conceptos que voy a mencionar, que probablemente son los que vean en el examen, ¿ya? Bien. Aquí vamos a hablar de dos, acá hay dos temas. Uno es la patología y semiología del dolor torácico y lo que tiene que ver con el síndrome bronquial, que incluye el síndrome bronquítico, bronquitásico, broncopléjico, obstructivo bronquial difuso y localizado. Bueno, en el caso de la semiología del dolor torácico, aunque la mayoría de las veces el dolor torácico se origina en estructuras que son propiamente torácicas, hay que tener en cuenta que el enfoque del dolor torácico no solamente incluye estas estructuras, sino también estructuras extratorácicas, es decir, como la columna cervical u órganos abdominales que también pueden provocar dolor torácico. Por otra parte, hay un grupo de patologías que cursan con dolor torácico sin evidencia de compromiso estructural y no están asociadas a trastornos de origen sistémico. A ver, se escucha un micrófono de silencio, por favor. En el dolor torácico, la intensidad no se relaciona directamente con especiales. Sin embargo, existen otros que son insidiosos, menos intensos y que pueden comprometer la vida del paciente. Este es un ejemplo claro porque hay algunas lesiones, como vamos a ver, de dolor torácico que tienen que ver con compromiso de la piel o fracturas no graves que generan mucho dolor, pero que no es tan intenso. Y bueno, sabemos que la diferencia es abismal, ¿no? Siempre cuando vamos a abordar a un paciente con dolor torácico hay que tener en cuenta el perfil del paciente. Es algo que siempre lo he mencionado y que hay que tenerlo en cuenta. El perfil del paciente nos sirve a nosotros para poder saber o entender en qué paciente estamos trabajando. A veces el grupo etario o el género del paciente nos puede ayudar a identificar grupos de enfermedades que puedan ser compatibles con el cuadro clínico que presenta. Y esto incluye el sexo del paciente, la edad del paciente, las comorbilidades de antecedentes de interés, el estado de inmunocompetencia del paciente y sobre todo el tiempo de enfermedad. Para poder clasificar si estamos frente a una enfermedad aguda, subaguda o crónica. ¿Qué estructuras anatómicas son susceptibles o su compromiso puede generar dolor torácico? Acá vamos a dividirlo en dos grupos: estructuras torácicas y estructuras extratorácicas. En el caso de las estructuras torácicas tenemos a todos los componentes de la pared torácica. Esto incluye desde piel, tejido celular subcutáneo y lo que es la caja torácica, es decir, costillas, músculos, huesos, tendones. Incluye la columna dorsal, nervios intercostales, pleura parietal, pericardio, miocardio, aorta torácica y mediastina. Y también esófago. Mientras que hay algunas estructuras extratorácicas cuyo compromiso también puede generar dolor torácico, como es en el caso del páncreas, sobre todo en procesos inflamatorios pancreáticos como la pancreatitis, la vesícula biliar y las vías biliares, y el estómago y todo. Eso quiere decir que no siempre el dolor torácico va a corresponder a la lesión o compromiso de una estructura torácica. También hay que tener en cuenta a las estructuras abdominales. En la semiología del dolor torácico es similar a la semiología del dolor en general. Vamos a evaluar la localización, esta puede ser centrotorácica, dorsal o en los costados, si es un dolor costal. La evolución del dolor, que puede ser aguda, subaguda o crónica, en la forma de inicio, si es brusca, insidiosa o súbita. El carácter del dolor puede ser opresivo, punzante, urente, lancinante. Y la intensidad del dolor, que podemos evaluarlo de acuerdo a la escala de Likert análoga, que ustedes ya lo conocen, o también lo podemos dividir entre leve, moderada y severa. En el caso de la gravedad, esto va a depender de la causa que estemos sospechando
de dolor torácico. Es decir, ya dijimos que la infección no tiene que ver necesariamente con la causa o con la gravedad de la causa del dolor torácico, sino que el compromiso de un órgano vital podría estar relacionado con su gravedad. Es decir, si tenemos un paciente varón de 56 años que ingresa con dolor torácico tipo opresivo y otro paciente que presenta dolor torácico pero tipo urente, uno de 3 horas de evolución en el caso del opresivo y el otro de 5 días de evolución, el de tipo urente, entonces yo tengo que más o menos identificar estos aspectos semiológicos para diferenciar cuál de los dos pacientes está presentando compromiso de un órgano vital. La característica del dolor opresivo es típica de la cardiopatía isquémica. Estamos hablando de qué? De síndromes coronarios, infarto agudo de miocardio o procesos anginosos compatibles con cardiopatía isquémica crónica. En el caso del paciente que presenta dolor urente y de 5 días de evolución, podría estar relacionados a un proceso inflamatorio tipo pericardítico. Ambas tienen compromiso, uno directo e indirecto, con el compromiso de órgano blanco, en este caso es el corazón. Entonces tenemos que priorizar aquellos que pueden generar daño y compromiso sistémico, como es el caso de la cardiopatía isquémica. Los síntomas acompañantes también son importantes, ya que estos nos pueden hacer, puntualizar mejor el diagnóstico. Y estos tienen que ver mucho con síndromes neurovegetativos como la diaforesis, síncope, pirosis, regurgitación o disfagia, que son muy típicos en pacientes que presentan dolor torácico de origen extratorácico. Los exacerbantes y los atenuantes también son importantes, como en el caso del esfuerzo, la respiración, los movimientos o el estado de ánimo. En el caso de los atenuantes, el reposo o la utilización de medicamentos. Para esto es importante que conozcamos el mecanismo de acción de algunos de ellos, principalmente de vasodilatadores coronarios, como la nitroglicerina, analgésicos, en todas sus variantes, y lo que son los medicamentos ansiolíticos, que también tienen que ver con las causas de dolor torácico de origen psicológico. Entonces, el dolor torácico se define como la presencia de dolor en la región torácica, como ya vimos. Esto puede ser de origen extratorácico y esto tiene que ver con la piel, el tejido celular subcutáneo, la caja torácica, que incluye huesos, articulaciones y músculos, y también el abdomen. En el caso de aquellas patologías que pueden generar dolor torácico y que estén localizadas en piel, tejido celular subcutáneo, acá tenemos algunos. Por ejemplo, lesiones inflamatorias de la piel, como dermatitis, infecciones virales o del tejido celular subcutáneo, en el caso de la celulitis. Esto es importante, chicos, porque cuando ustedes aborden a un paciente con dolor torácico, muchas veces no se examina la piel del tejido del tórax y siempre sospechamos que el problema puede ser intratorácico. Entonces, siempre ante un paciente con dolor torácico hay que evaluar la indemnidad de la piel y de la caja torácica. En el caso de la caja torácica, acá tenemos compromiso óseo, de articulaciones y músculos. Por eso es importante evaluar la indemnidad de la caja torácica, ya que una depresión podría significar el diagnóstico de una fractura costal y sería la causa del dolor. Acá tenemos al síndrome de Tietze, o también la conocida como osteocondritis, que corresponde al proceso inflamatorio de la articulación osteocondral, fracturas costales, traumatismos, fractura vertebral, contracturas musculares y también procesos inflamatorios autoinmunes como las miositis autoinmunes. Y en el caso del abdomen, tenemos lo que tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, compromiso de la vesícula biliar como colecitis aguda o la presencia de cólico biliar, coledocolitiasis o pancreatitis aguda. Este cuadro de acá obviamente no va a venir literalmente en el examen, pero sí conocen porque es probable que vengan casos clínicos y ustedes, dependiendo de las características del dolor, tendrán que identificar el diagnóstico. En el caso de los de origen intratorácico, acá tenemos varios órganos dentro del tórax cuyo compromiso pueden generar dolor. Y aquí, bueno, tal vez en orden de prioridad tenemos al miocardio,
la pleura, el pericardio, el esófago, la aorta, el mediastino. En el caso del miocardio, tenemos a los procesos inflamatorios del miocardio como la miocarditis infecciosa y los procesos no infecciosos o no inflamatorios que tienen que ver con la isquemia miocárdica, la miocarditis autoinmune. Pero aquí probablemente la más importante de todos y probablemente la más frecuente de todas es la isquemia miocárdica. En el caso de la pleura, acá vamos a hablar del compromiso de la pleura parietal, ya que esta es la entre las dos, entre la pleura parietal y visceral, es la única que presenta fibras nerviosas que conducen el dolor. Y acá tenemos todas las pleuritis inflamatorias, que incluyen las infecciosas y no infecciosas. Y también el derrame pleural. En el caso del pericardio, igual, todos los procesos inflamatorios del pericardio, como pericarditis, que puede ser infecciosa o no infecciosa. Esto incluye las autoinmunes y tumorales y postraumáticas, en el caso de las no infecciosas, y las pericarditis infecciosas como la tuberculosa o las bacterianas. En el caso del esófago, tenemos la esofatitis infecciosa y no infecciosa, la esofagitis, que puede ser reactiva por una enfermedad de reflujo gastroesofágico, o la perforación del esófago, o también conocido como síndrome de Goldbach. En el caso de la aorta, la disección de aorta es probablemente uno de los diagnósticos más importantes a entender. La presentación clínica de la disección de aorta es muy brusca, se asocia a cifras de presión arterial muy alta, es una causa de emergencia hipertensiva, y consiste en la separación de las capas de la aorta que generan mucho dolor. La forma de presentación es dolor tipo lancinante torácico posterior, por lo general es interescapular, y al momento de ocultar la región torácica posterior se puede ocultar un soplo en la región interescapular. En el caso del mediastino, tenemos la mediastinitis y también la angina de lúpus, que es una complicación de infecciones de la boca, sobre todo de algunos pacientes que sufren de caries complicada y que por la misma irrigación hacen septicemia y generan abscesos que se comunican con el mediastino y generan una mediastinitis infecciosa. En este gráfico se puede resumir las causas más probables de dolor torácico, dependiendo de la localización del dolor. Acá tenemos, como ya les mencioné, en el caso de la presencia de dolor torácico interescapular, tenemos la disección aórtica, también la isquemia miocárdica. Probablemente la localización más frecuente de cardiopatía isquémica es la localización centrotorácica izquierda o precordial, tipo opresiva, que puede estar asociada a diaforesis, náuseas, vómitos. La irradiación es a hombro izquierdo, brazo izquierdo o mandíbula. En el caso de la cardiopatía isquémica, en la mayoría de los casos la presentación es aguda, es de localización centrotorácica, retroesternal, la intensidad es variable. Y aquí hay que tener en cuenta esto porque en algunos pacientes, como los pacientes diabéticos que desarrollan neuropatía diabética, estos típicamente no presentan mucho dolor, a pesar de tener áreas amplias de isquemia cardíaca. Entonces, si en el caso clínico que les vengan, viene un paciente diabético que no presenta mucho dolor, no duden en la posibilidad de cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta que la diabetes también es una causa, es un factor de riesgo cardiovascular. Es de carácter opresivo, irradia hombro izquierdo, brazo izquierdo y mandíbula. El esfuerzo físico exacerba el dolor y el reposo o la administración de vasodilatadores como la nitroglicerina sublingual generan, digamos, atenúan el dolor. La inervación del corazón, bueno, esto es importante porque eso explicaría por qué el paciente presenta dolor torácico en el caso de la isquemia. Está asegurada por dos sistemas, ¿no? El sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. Tiene tres partes: los nervios cardíacos del simpático y del vago, los plexos cardíacos donde estos nervios se reúnen, y los nervios cardíacos originados en los plexos. Esta clasificación es importante ya que todos estos nervios se sitúan, digamos, en las caras cardíacas del corazón, valga la redundancia, y cuando hay isquemia, es decir, hay destrucción celular y liberación del lactato deshidrogenasa,
Estas sustancias al tener contacto con las terminaciones nerviosas que conducen el dolor, pues generan la conducción del dolor y se traduce como dolor torácico. La inervación simpática del corazón está dada por el tronco del simpático, mientras que la inervación parasimpática proviene del nervio vago, que es el decimo craneal. Actualmente esa pregunta de examen. En el caso de la cardiopatía isquémica, la fisiopatología es la obstrucción coronaria, es el mecanismo más frecuentemente asociado, es decir, hablamos de una obstrucción intraluminal. La isquemia produce destrucción de células miocárdicas y dependiendo de la intensidad de la isquemia o de la necrosis, hay liberación, como ya lo mencioné, de ácido láctico, la 4-deshidrogenasa, que son las que generan estimulan las fibras nerviosas no selectivas del plexo cardíaco y se traducen clínicamente como dolor. Es frecuente la asociación de síntomas neurovegetativos, dado el compromiso del sistema nervioso autónomo, y por eso es que el paciente presenta náuseas, vómitos, puede tener diaforesis, mostrarse ansioso, debido a la estimulación simpática. El carácter opresivo y la localización centrotorácica retroesternal deben siempre sugerir la posibilidad de isquemia miocárdica, sobre todo en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como son el sexo masculino, la edad mayor de 40 años, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia y la diabetes mellitus. Por lo tanto, todo paciente que presente factores de riesgo cardiovascular y presente dolor torácico, ya sea reciente, sobre todo en los pacientes que presentan dolor torácico por primera vez, obligatoriamente se les debe realizar un electrocardiograma con la finalidad de descartar cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta que los pacientes diabéticos probablemente no presenten intensidad del dolor muy importante comparado con otro tipo de pacientes. Tenemos el síndrome coronario agudo, que probablemente ya lo han hablado en semiología cardíaca, solo para mencionar y para insistir en el sentido de que la presencia de dolor torácico tipo opresivo en pacientes con factores de riesgo cardiovascular debe obligar la sospecha del diagnóstico de cardiopatía isquémica. Y aquí también tiene mucho que ver el tema de del perfil del paciente. Si yo tengo un paciente de 17 años, varón, que no tiene comorbilidades y viene con dolor torácico, versus un paciente de 37 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, que presenta dolor torácico, es evidente que el perfil del paciente me va a orientar en cuál sospechar cardiopatía isquémica. En este caso sería en el paciente adulto mayor, ya que en el joven la sospecha sería probablemente un síndrome ansioso o algún problema inflamatorio de la pleura o de la caja torácica. El perfil del paciente sirve para eso. Entonces, cuando lean los casos que vean en el examen, identifiquen bien el perfil de su paciente para que digan y establezcan por grupos de edad o grupos de factores de riesgo cardiovascular si ese paciente es compatible o no con ciertos diagnósticos. Acá, por ejemplo, tenemos este electrocardiograma de un paciente. Podemos ver la elevación de 2, de 3, la elevación del segmento de ST, que corresponde, y ABF, que corresponde a la obstrucción completa de la y la elevación del segmento ST en B3, B4, B5, que corresponde a la obstrucción completa de la definición inferior. Y en el caso de pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica, como ya dije, tenemos que sí o sí hacer el electrocardiograma para descartar. Otro de los componentes del sistema respiratorio cuyo compromiso pueden generar clínicamente dolor es la pleura, sobre todo la pleura parietal, ya que es el único que tiene piezas constitutivas que conducen al dolor. Por lo tanto, todos los procesos inflamatorios que se generen en la pleura y las pleuritis van a causar con dolor. Las pleuritis, dados por ser procesos inflamatorios, pueden ser infecciosos o no infecciosos. Los infecciosos tienen que ver con todos los gérmenes que se conocen. Puede haber pleuritis bacterianas. Las pleuritis virales son poco frecuentes, pero también pleuritis fúngicas o parasitarias.
Pero probablemente el más frecuente de todos sea el derrame pleural paraneumónico, que es el derrame pleural que aparece mediante la estimulación de una consolidación, o sea, de un proceso neumónico que genera una vasodilatación local en la pleura parietal y en la pleura visceral, generando extravasación de líquido y por lo tanto derrame pleural. En el caso del empiema y el piotórax, estas son complicaciones de los derrames pleurales paraneumónicos, es decir, la presencia de pus dentro del espacio pleural. Y también la pleuritis tuberculosa, corresponden infecciones subagudas de la pleura. En los casos en los de origen no infeccioso, pero también inflamatorios, tenemos aquellos procesos inflamatorios en donde no hay un germen que explique el proceso inflamatorio. Por ejemplo, los postraumáticos, las enfermedades autoinmunes o las neoplasias. En el caso del derrame pleural per se, es decir, sin evidencia de un proceso inflamatorio, también puede producir dolor torácico. ¿Y esto por qué? Porque el aumento de líquido dentro del espacio pleural, digamos, estimula a las fibras nerviosas de la pleura parietal al momento que estas se estiran por la presencia de líquido. Esto es muy frecuente en pacientes que desarrollan derrames pleurales masivos y bilaterales, en el caso de enfermedades sistémicas, como el derrame pleural que sucede en la falla cardíaca, cuando el mecanismo que explica el derrame pleural es el aumento de la presión endostática, o en la cirrosis hepática, cuando el mecanismo que explica el derrame pleural es la disminución de la presión en cuerpo, o en sepsis, en donde el aumento de la permeabilidad vascular explica el derrame pleural. Y finalmente la obstrucción linfática, que está muy relacionada a neoplasias renales. El otro componente que también explica el dolor torácico es el pericardio. Y al igual que en la pleura, los procesos inflamatorios también generan dolor. Y eso tiene que ver con las pericarditis. Que igual como en el caso de la pleura, las pericarditis pueden ser de origen infeccioso y no infeccioso. Desde origen infeccioso tenemos a las pericarditis virales, que probablemente son las más comunes. Epstein-Barr es una de las etiologías frecuentes por virus, las bacterianas y la tuberculosis. En caso de las de origen no infeccioso tenemos igual las postraumáticas, las pericarditis autoinmunes y las neoplásicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con metástasis de una neoplasia distante. Los mecanismos de producción del derrame pericárdico, al igual que en el derrame pleural, son el aumento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica y el aumento de la permeabilidad vascular y la presión linfática. Es decir, en contextos de falla cardíaca, cirrosis hepática o sepsis, también podemos encontrar derrame pericárdico que pueda generar dolor. Frente al compromiso pericárdico es necesario identificar signos de falla cardíaca derecha e izquierda. Es importante porque el derrame pericárdico, si esto evoluciona, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, en donde la presión dentro del espacio pericárdico es muy positiva, pueden generar disfunción ventricular de tipo diastólico, es decir, hay una restricción para el llenado y se puede traducir en falla cardíaca global, ya que habría compromiso del corazón derecho y corazón izquierdo. La gravedad del compromiso pericárdico está en relación con la presencia y manifestaciones clínicas relacionadas a falla cardíaca. Es decir, las pericarditis, sobre todo las pericarditis que evolucionan mucho tiempo, entre pericarditis subagudas o crónicas, dado que se relacionan con la producción de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, podrían presentar signos de falla cardíaca global. Así que en el caso clínico, si ustedes tienen un paciente o una paciente con presencia de dolor torácico urente, que es la forma de presentación más frecuente, centro torácica anterior y que se relaciona clínicamente, si el examen físico hay signos de falla cardíaca derecha o izquierda, hay que sospechar no solamente en pericarditis, sino también en derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. El electrocardiograma nos va a ayudar porque ahí lo que vamos a encontrar es alteración del voltaje y la evolución de los cambios del segmento de ST. Probablemente el hallazgo más común sea la elevación cóncava del segmento de ST en todas las derivaciones. Probablemente eso es lo que lo hace diferente
de la cardiopatía isquémica, ya que esta solamente se presenta por caras cardíacas, dependiendo del compromiso de la coronaria en sí. En cambio, la pericarditis de elevación del ST es difusa, es decir, todas las situaciones vamos a encontrar dicha elevación. En la evolución podríamos encontrar ondas T negativas en forma difusa y finalmente pues, que se soluciona o el proceso inflamatorio se resuelve. En el caso del esófago, la presencia del dolor torácico por compromiso esofágico se debe también a procesos inflamatorios, es decir, esofagitis. Esta esofagitis, al igual que en la pleura y el pericardio, pueden ser de origen infeccioso o no infeccioso. La mayoría por lo general son de origen no infeccioso y se deben a procesos inflamatorios gástricos, es decir, gastritis, gastropatías inflamatorias. Dentro de las causas infecciosas tenemos a las esofagitis virales, como la herpética, y las fúngicas, como el caso de la candidiasis esofágica. Estos dos son frecuentes, sí, pero en pacientes con inmunosupresión celular, es decir, pacientes con disminución en el conteo o calidad de los linfocitos CD4 que sucede en la infección por VIH. También puede haber esofagitis parasitarias o bacterianas. En las causas no infecciosas tenemos a las químicas, que están asociadas al ácido clorhídrico o sustancias tóxicas, neoplasias traumáticas también, como la perforación del esófago, y también conocido como síndrome de Borjave. Estos pueden generar dolor de aparición brusca, pero por lo general, en el caso de compromiso esofágico, la evolución o la forma de presentación es insidiosa. En el caso de la aorta es menos frecuente, el compromiso en la aorta es menos frecuente, pero es más mortal. Dentro de estos también tenemos a procesos inflamatorios, infecciosos, como la aortitis tuberculosa y sifilítica, poco frecuente, pero asociada a una mortalidad alta. Dentro de las causas inflamatorias no infecciosas tenemos a las aortitis autoinmunes y a las colagenopatías como el síndrome de Marfan. Las que están asociadas a alteraciones hemodinámicas, que mencioné hace rato, son las emergencias hipertensivas, principalmente la disección de aorta. ¿Por qué digo principalmente? Porque la emergencia hipertensiva también se puede presentar como síndrome coronario agudo, pero la forma de presentación del dolor es diferente. La clínica en la disección de aorta es de aparición brusca, súbita, es grave, es aparatosa y es una causa frecuente de emergencia hipertensiva. El dolor torácico es de aparición súbita, es de gran intensidad, es de tipo lancinante. El paciente probablemente lo mencioné como que le meten cuchillos por la espalda, probablemente ese es el lenguaje coloquial que utilizan los pacientes. Y la localización es dorsal e interescapular. En una ocultación se puede, digamos, escuchar un soplo, que es un interescapular. Ahí tenemos la clasificación de la disección de aorta, dependiendo de qué secciones de la aorta están comprometidas. La disección no es más que la separación de las capas de la aorta, generando un espacio virtual entre estas. Y dada la presión tan alta dentro de la aorta, la sangre empieza a entrar dentro de estas capas, empieza a separarlas, por eso una disección. Y finalmente genera un espacio virtual lleno de sangre con presión positiva. Y como la aorta tiene fibras que conducen el dolor es muy intenso. Entonces, el dolor va a depender también de la extensión de la disección. En el tipo 1, el dolor es muy importante, que también puede generar algún tipo de shock neurogénico o compromiso de conciencia. Compromete toda la extensión de la aorta hasta la ciliata. Luego tenemos la tipo 2, en donde vemos que la aorta ascendente la comprometida, la tipo 3A en la descendente anterior, por encima de la aorta abdominal, y la tipo 3B que ya compromete la aorta abdominal. Entonces, aquí básicamente en la disección de aorta hay que tener en cuenta también factores de riesgo cardiovascular. El más importante de todos, la hipertensión arterial. La aortoesclerosis, es decir, la esclerosis de la arteria debido a un aumento de presión permanente o el depósito de calcio en las paredes de la aorta, someten al riesgo de una ruptura de estas debido al aumento de la presión a las que están sometidas.
y la sangre pues entra y empieza a explotar. Y la angina Lurgus, que como corresponde al mediastino, pues va a ser procesos inflamatorios infecciosos en su mayoría debido a complicaciones infecciosas en boca. Lo que comúnmente sucede acá son abscesos dentarios o caries mal curadas que se complican con infecciones o sobrecrecimiento bacteriano, y dependiendo de la extensión y de las comorbilidades, esta se complica, se comunica con la región cervical y termina en el intestino, generando una meningitis infecciosa. El factor de riesgo más importante para angina del Lurgus es la diabetes mellitus. Bueno, acá vamos a presentar algunos casos, más o menos van a venir en el examen. En el caso 1 tenemos un paciente varón de 49 años con historia de diabetes mellitus, hipertenso, dislipidémico, hipotiroideo, y se acude a consulta porque presenta dolor torácico izquierdo, dorsal, de 7 días de evolución. Refiere que el dolor es intenso y que se exacerba con el más mínimo contacto, estímulo constante y directo. Vemos que está hemodinámicamente estable, afebril, pero vemos que en la piel hay lesiones vesiculares con base eritematosa en región dorsal posterior izquierda, y aparentemente el resto del examen es normal. Entonces, esto corresponde a un dolor torácico de etiología extratorácica, es decir, por fuera del tórax, y al parecer compromete piel. Viendo las lesiones, vamos a encontrar estas lesiones eritematosas, vesiculares, que comprometen solamente un dermatoma y que corresponde a la localización del dolor. Esto no es más que herpesor. Por eso es importante que en todo paciente con dolor torácico se evalúe la indemnidad de la piel. En el caso 2 tenemos una paciente de 33 años con historia de lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. En tratamiento irregular con prednisona y hidroxicloroquina, acude a urgencia refiriendo dolor torácico de 7 días de evolución. Refiere que el dolor se localiza en tórax anterior, es diferente y se exacerba con el movimiento de la tos y no se evade. La intensidad ha ido en aumento desde el inicio de la enfermedad, ha notado sensación de falta de aire que se exacerba con el ejercicio físico. Refiere 3 episodios de alza térmica no cuantificada que se dieron con paracetamol. Para el día del ingreso el dolor se intensifica, la línea persiste en reposo y un notado aumento de volumen en miembros inferiores. Bueno, esto es lo que les mencioné hace rato, ¿no? Si tenemos un paciente con dolor torácico, centrotorácico anterior, tipo urente, nos lleva a pensar en un proceso inflamatorio. Y dada la localización, pensamos en pericardio. Pero dijimos que cuando hay compromiso pericárdico, sobre todo inflamatorio, esto se puede complicar con derrame pericárdico. Y esto genera disfunción diastólica y por lo tanto explicar signos de falla cardíaca derecha o izquierda. De acuerdo al relato, podemos identificar que el paciente presenta edema en miembros inferiores, lo que es compatible con el síndrome de falla cardíaca derecha. En el examen físico vemos que está hipotensa, con saturación en 94, taquimeica, y en el cardiovascular los ruidos cardíacos son hipofonéticos, hay roce pericárdico y no hay dolor a la presión, lo que explicaría probablemente la presencia de líquido en el espacio pericárdico, dados los ruidos cardíacos hipofonéticos y el paso pericárdico. En el electrocardiograma vamos a ver una elevación difusa del segmento ST en todas las derivaciones, a diferencia de la cardiopatía isquémica que se ve por cara, y complejos QRS pequeños debido al poco voltaje debido al derrame pericárdico. Y el diagnóstico es una pericarditis autoinmune en el contexto del lupus eritematoso. Este caso, el caso 3, corresponde a un paciente varón de 67 años, hipertenso, 18 años, que acude a urgencias con dolor torácico de 3 horas de evolución. A diferencia de los dos casos anteriores, el tiempo de enfermedad en este caso es casi brusco, ¿no? Son 3 horas, los demás tuvieron 7 días. Refiere que el dolor torácico es de localización centrotorácica, es opresiva, de moderada intensidad, irradia mandíbula y angustiada. Antes del ingreso, el paciente presenta exacerbación del dolor, se agregaría diaforesis, náuseas, vómitos, minutos más tarde pierde la conciencia, motivo por el cual es admitido en urgencia. Bueno, probablemente el diagnóstico es muy fácil de hacer. Tenemos un paciente que presenta dolor torácico por acción brusca,
Y las características semiológicas del dolor nos orientan a pensar en coronariopatía, es decir, una obstrucción coronaria. En el examen físico encontramos diaforesis, signos autonómicos como la diaforesis, náuseas y vómitos. Y en el cardiovascular, en el respiratorio encontramos crepitantes bilaterales, que solamente están en relación a la disfunción ventricular izquierda. En el electrocardiograma vamos a encontrar elevación del ST en la cara anteroseptal, vemos compromiso de 2, de 3, B1, B2, B3 y B4, incluso hasta B5. Solamente tenga que ver con un compromiso en la descendencia anterior y circunfleja o el tronco de la coronaria izquierda, lo que explicaría la cardiopatía isquémica y sería probablemente diagnóstico. En este caso, con el electrocardiograma podemos diagnosticar un CKSP elevado de cara anterolateral. En el caso del síndrome bronquial, incluye el bronquítico, bronquitásico, broncopléjico, obstructivo bronquial, difuso y localizado. El síndrome bronquítico corresponde a un grupo de patologías que tienen en común, como su nombre lo dice, signos y síntomas relacionados con procesos inflamatorios del árbol bronquial. El término bronquitis se define como proceso inflamatorio de la mucosa de las vías aéreas bronquiales. Por lo tanto, todo proceso inflamatorio, toda enfermedad que curse con un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial, de las vías respiratorias bronquiales, entra en el síndrome bronquial. Debido al proceso inflamatorio, aquí vamos a encontrar edema, aumento de producción de secreciones, y es justamente lo que sucede en las vías aéreas bronquiales. Vamos a ver presentación de edema, probablemente esto genere una obstrucción relativa de la vía aérea, aumento de la producción de secreción, lo que también podría empeorar la obstrucción de la vía aérea bronquial, y dependiendo de la intensidad o del calibre de la vía, la posible obstrucción completa o incompleta de la vía aérea. Este es un bronquio normal. En el lado izquierdo pueden ver la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Cuando hay una bronquitis, es decir, un proceso inflamatorio del bronquio, ojo, bronquitis no necesariamente tiene que ver con un proceso infeccioso. Es un proceso inflamatorio que puede tener origen infeccioso o no infeccioso. Es decir, puede haber bronquitis virales, bacterianas, fúngicas o parasitarias. Pero también puede haber bronquitis no infecciosa, como las bronquitis por inhalación, o bronquitis alérgica, o las bronquitis que suceden en el contexto de asma bronquial. Bien, aquí lo que vamos a ver es un aumento de un edema en el caso de la mucosa bronquial, con aumento de la producción de secreción, y vamos a ver que hay una reducción del lumen del bronquio, lo que va a generar un proceso obstructivo bronquial. Entonces acá tenemos a la vía aérea bronquial. Como ya mencioné previamente, nosotros vamos a tener causas inflamatorias infecciosas, y acá tenemos los epidemias virales, bacterianas, fúngicas y parasitarias, en donde vemos la presencia de un germen que genera un proceso inflamatorio, y esto incluye edema, producción de secreción y también complicaciones como el sobrecrecimiento bacteriano, que puede complicar el proceso bronquítico. En el caso de los inflamatorios infecciosos tenemos alveolas tóxicas, todas las inhalatorias, traumáticas, autoinmunes y neoplásicas. Y vamos a ver también la presencia no de un germen, pero sí de aumento de secreción y obstrucción de la vía aérea bronquial debido a estos etiologías inflamatorias infecciosas, que pueden ser de la misma pared bronquial en el caso de las neoplasias. Puede ser sustancias tóxicas en el caso de inhalación o autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes. Las manifestaciones clínicas del síndrome bronquítico en general son la tos, por lo general al inicio debido a la obstrucción va a ser seca, luego puede ser húmeda y finalmente productiva, porque ya el aumento de la formación de secreción bronquial va aumentando con el paso del tiempo. Debido al proceso inflamatorio y al compromiso vascular de la pared, puede haber hemoptisis debido al aumento de la permeabilidad vascular debido al proceso inflamatorio. Puede haber disnea, y la disnea acá sería de tipo obstructiva debido a la disminución del lumen de las vías bronquiales, y
Este proceso obstructivo de la vía bronquial explicaría por qué puede haber sibilantes, roncantes, también puede haber estertores húmedos, en este caso los subcrepitantes, que se diferencian de los crepitantes porque el sonido, si bien es prácticamente el mismo, pero su presentación es en la expiración, lo que nos indica que el problema es de la vía aérea. Bien, luego tenemos, en el caso de las etiologías virales, inflamatorias infecciosas, tenemos en el caso de las virales, los adenovirus, el virus incisional respiratorio, rinovirus, coronavirus y la influenza. Este tipo de bronquitis son frecuentes en la edad pediátrica. En el caso de las bacterianas, tenemos en las bacterias que también son responsables de neumonías atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae y Clamidocina pneumoniae. En el caso de las fúngicas, estas son frecuentes en pacientes inmunosuprimidos o adultos mayores con comorbilidades que generan inmunosupresión, como las infecciones por aspergillus. Y en el caso de las parasitarias, sobre todo aquellos parásitos que hacen el síndrome de Loeffler, que son las que llegan al sistema respiratorio y pueden generar obstrucción bronquial debido a una reacción inflamatoria. Tenemos el Ascaris lumbricoides, el Ascaris renal y el Confilodes intercorales. En el caso de las inflamatorias infecciosas, tenemos, como ya mencionamos, los neoplasias, las enfermedades autoinmunes, los traumas, las sustancias tóxicas. De aquí, probablemente las cosas más frecuentes tenemos el cáncer broncogénico, en el caso de las neoplásicas, las bronquitis eosinofílicas, las traumáticas, sobre todo las que suceden después de procedimientos invasivos como la broncoscopía, o tóxicas como el tabaco o el monóxido de carbono, que son comunes en pacientes que han sido sometidos a la inhalación de monóxido en incendios o otros accidentes de tipo incendio, ¿no? En la que hay liberación de gases tóxicos. Luego, en realidad, el síndrome bronquiectasis, el síndrome broncopléjico forman parte del síndrome bronquítico, pero tienen algunas diferencias. Respecto al tiempo de enfermedad, los síndromes bronquíticos se pueden clasificar en síndromes bronquiales, y acá tenemos síndrome bronquítico agudo y crónico. En el caso del síndrome bronquítico agudo, como ya mencionamos, al inicio la tos va a ser seca, que pasa húmeda a los 3 días, va a haber una molestia retroesternal, sobre todo se va a exacerbar con la tos, puede haber febrícula como parte del proceso inflamatorio, anorexia, y los sibilantes y roncos que sigan a estar presentes. Si se trata de un proceso inflamatorio difuso, es decir, digamos, una bronquitis tipo alérgica, las sibilantes y los roncos van a tener una distribución difusa, es decir, en ambos emisoras no pueden explicar. Las infecciones virales, si es que la causa es viral, probablemente la clínica también sea bilateral y difusa. Pero también hay que tener en cuenta que algunos procesos neumónicos o parenquimales pueden generar compromiso bronquial, y en estos casos también se puede ocultar sibilantes y roncos, pero de manera unilateral. En el caso de la bronconeumonía, en donde hay compromiso tanto bronquial, el gran síndrome bronquítico, y también un síndrome de consolidación pulmonar. En el caso del síndrome bronquítico crónico, son aquellas que ya tienen más de 15 días, el paciente presenta tos de predominio matinal, expectoración mucopurulenta color verde, disnea, puede haber tórax en tonel, eso explicaría la cronicidad del cuadro, frémito bronquial y roncos y sibilantes. En el caso del síndrome bronquiectásico, la bronquiectasis se define como una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa, y principalmente el dato de irreversible de los bronquios mayores, que llevan finalmente en el tiempo a la dilatación y destrucción de las vías aéreas. Como consecuencia, existe una disminución de la depuración de los productos de moco del árbol bronquial, y finalmente estos se acumulan en la vía aérea. En condiciones normales, la vía aérea pues, tiene cilios que movilizan, digamos, las sustancias tóxicas o bacterias o polvo desde las vías aéreas bajas a las vías aéreas altas para que sean eliminadas con respiración. El detalle es que en el caso de las bronquictasias, estas dilataciones crónicas y la destrucción de la pared del árbol bronquial pierden esa capacidad de
O sea, pierden los cilios, pierden la mucosa y pierden la capacidad de depurar la vía aérea de sustancias extrañas. Entonces, esto condiciona que las secreciones bronquiales que vienen de otras áreas se acumulen en estas zonas donde no hay barriga ciliar, y el sobrecrecimiento bacteriano genera infecciones y también complicaciones vasculares. El compromiso de la mucosa es muy importante y hay compromiso de las capas más profundas. También compromiso vascular, aumento de la permeabilidad y sangrado. Por lo tanto, lo que puede suceder en estos pacientes es que vamos a encontrar expectoraciones abundantes, una abundante secreción, por lo general mucopurulenta, la presencia de tos, ya que la presencia de secreciones en la vía bronquial van a generar tos como un mecanismo reactivo, y vamos a encontrar también hemoptisis debido al compromiso vascular. Los bronquios van a estar dilatados y obstruidos por la gran cantidad de secreciones internas. Ya tenemos el bronquio normal en el lado izquierdo, pueden ver ahí los cilios y la mucosa, ¿no? Y en el lado izquierdo podemos ver que hay un área del bronquio que ya no tiene mucosa, ya no tiene cilios, porque hay una destrucción de la pared, y es ahí donde se genera un proceso inflamatorio, o las zonas donde se produce moco. Estas sí funcionan, se acumulan debido a que una de las áreas de este bronquio no permiten el barrido ciliar. La acumulación de secreción y el sobrecrecimiento bacteriano terminan generando más destrucción, más proceso inflamatorio y la clínica del paciente. ¿Qué clínica va a presentar el paciente? Bueno, dentro de los signos y síntomas, tos y producción diaria de esputo mucopurulento. El paciente va a presentar la llamada broncorrea matutina. La presencia de expectoración es abundante, en gran volumen, y sobre todo se presenta durante la mañana, en el momento de despertar. La evolución de las bronquiectasias no es aguda, es crónica, y sobre todo aquellas infecciones respiratorias que comprometan bronquios pueden generar daño, digamos tipo secuelas inflamatorias, y pueden generar ese tipo de dilataciones. Por eso es que su evolución no es de días, sino de meses o años, sobre todo en el caso de pacientes con tuberculosis, en donde el compromiso probablemente ha sido tanto parenquimal como de vías aéreas. Esas pueden desarrollar también bronquiectasis, y probablemente sea una de las causas más frecuentes de bronquiectasis. El esputo es veteado de sangre, es decir, puede haber rasgos hematoicos, o también puede ser solamente secreción mucopurulenta de gran volumen. Va a haber disnea por la obstrucción de las vías aéreas debido a la secreción. Puede haber dolor pleurítico, dependiendo del compromiso, si es que hay compromiso parenquimal y pleural. Hay sibilantes, puede haber roncantes, puede haber fiebre, sobre todo en el caso de las bronquiectasias que se complican con procesos infecciosos. Debilidad y fatiga, puede haber pérdida de peso, y en raras ocasiones puede haber hemoptisis sin esputo, es decir, solamente hemoptisis. A eso se le llama bronquiectasia seca. En el caso de las bronquiectasias pueden presentar dos complicaciones. Las bronquiectasias se pueden complicar con infección, que probablemente sea lo más común, la presencia de secreción purulenta asociadas a fiebre, malestar general, probablemente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la hemoptisis, es decir, bronquiectasias complicadas con sangrado, y ahí tenemos a la forma de presentación clínica, que es la hemoptisis, sin evidencia de secreción purulenta. Las exacerbaciones de las bronquiectasias por infecciones es la complicación más frecuente. Ahí vamos a ver mayor producción de esputo, aumento de la viscosidad del esputo, el olor desagradable del esputo, la fiebre, aumento de los síntomas constitucionales, que ya tienen que ver con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que el paciente va a tener síntomas generales como fatiga, disnea, malestar general, aumento de la disnea, dificultad para respirar, sibilantes o dolor pleurítico. Y en los hallazgos del examen físico tenemos en la ocultación principalmente puede haber crujido, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido tuberculosis y que ellos han tenido compromiso parenquimal.
por lo tanto tienen cierto grado de fibrosis asociada al proceso inflamatorio anterior, roncos, sibilantes que tienen que ver con las vías aéreas. En el caso del flujo digital, eso se ve en pacientes que tengan bronquiectasias en grandes, digamos, un área importante de ambos, del árbol bronquial, que puedan generar hipoxia crónica y tener signos de hipoxemia crónica como acropatía. Cianosis, plétora con policistemia, por hipoxia crónica, puede haber emaciación, pérdida de peso, pólipos nasales, signos de sinusitis crónica y signos de falla cardíaca derecha asociadas a la enfermedad pulmonar que se conoce como cor pulmonar. Entonces, en pacientes que tengamos historia de que probablemente tienen tuberculosis, o bueno, tienen historia de tuberculosis, pero que presenta broncorrea matutina, baja de peso, fiebre, y asociado o no a hemoptisis, hay que sospechar en bronquiectasis. Pero siempre preguntar al paciente si ha tenido o no infecciones respiratorias previas, porque incluso los procesos neumónicos o bronconeumónicos también se pueden relacionar. Ahí tenemos las bronquiectasis en tomografía, que son las dilataciones compatibles con bronquiectasis, que tiene bronquiectasis bilateral. Y acá tenemos las formas de presentación de la morfología de las bronquiectasis. Hay bronquiectasis cilíndrica, tenemos una dilatación del lumen, bronquiectasis varicosas generando una especie de dilatación irregular, y las bronquiectasis quísticas que tienen algunos ensanchamientos localizados tipo quístico. En el caso del síndrome obstructivo bronquial difuso y localizado, corresponde al grupo de patologías que cursan con una obstrucción bronquial. Y acá tenemos tres escenarios fisiopatológicos. Cuando hablamos de obstrucción de una vía aérea, que la vía aérea en este caso sería una víscera hueca, tenemos tres posibilidades. O se trata de una obstrucción intraluminal, es decir, que el objeto que obstruye o la sustancia que obstruye está dentro del lumen, o es una obstrucción endoluminal, es decir, la misma pared genera la obstrucción debido a que este aumentó de tamaño o se mimetizó, y una obstrucción extraluminal que tiene que ver con una etiología fuera del bronquio que comprime la vía aérea por fuera. Y acá tenemos, de estos tres escenarios podemos establecer varias causas de obstrucción bronquial. La causa de obstrucción bronquial en el caso de la intraluminal es la más frecuente. Acá tenemos los cuerpos extraños, parásitos, neoplasias o tumores benignos bronquiales, pero probablemente la más frecuente sea la misma presentación de secreción dentro de la vía bronquial. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que son de presentación súbita, sobre todo en el caso de cuerpos extraños. Dependiendo del nivel de obstrucción, la intensidad de la disnea y la presencia de cianosis es directamente proporcional. Es decir, mientras más obstruida es la vía aérea, la obstrucción está completa, más posibilidad de encontrar signos de disfunción oxigenatoria. Se evidencia disminución de la afectación pulmonar debido a que hay una obstrucción de la vía aérea, por lo tanto el parénquima pulmonar no va a terminar insuflando adecuadamente. Y en la auscultación lo que vamos a ver es una disminución del murmullo vesicular, que puede estar o disminuida o abolida por debajo de la obstrucción, y en las vías bajas vamos a encontrar sibilantes. Si se trata de una obstrucción del cuerpo extraño en vías respiratorias altas, probablemente encontremos coronarios. En el caso de la obstrucción endoluminal, en este caso la obstrucción depende de la pared bronquial y su capacidad de broncoconstricción, que puede ser debido a un proceso inflamatorio, que puede ser infeccioso o infeccioso, debido a un ente extraño que por sí mismo no tiene la capacidad de obstruir la luz. Acá, si la enfermedad, digamos, que genera obstrucción bronquial difusa, más frecuente y endoluminal, es el hernia bronquial. Dentro de otras causas tenemos la exposición a sustancias tóxicas como el tabaco, el monóxido de carbono, o los procesos inflamatorios infecciosos como bronquitis virales, bacterianas, fúngicas o parasitarias.
Las manifestaciones clínicas que esperamos encontrar son disnea, cianosis, atimia, tirajes intercostales, subcostales y supraclaviculares. En la inspección, en la palpación, encontraremos ampliación disminuida debido a la obstrucción de la vía aérea, hipersonoridad o sonoridad conservada debido al atrapamiento aéreo por la obstrucción bronquial, y en la auscultación esta puede estar disminuida, o sea, el signo muy vesicular puede estar disminuido, y se pueden auscultar signos de obstrucción bronquial como los sibilantes y roncantes o subcrepitales. En el caso de la obstrucción extraluminal es la causa menos frecuente de obstrucción bronquial, ya que supone la presencia de una tumoración, un proceso expansivo, con cercanía al árbol bronquial con la capacidad de obstruirla por fuera. Es una de las causas de obstrucción bronquial localizada. A diferencia de la obstrucción endoluminal por asma bronquial, esta es difusa. Pero en el caso de las neoplasias o los procesos expansivos que puedan obstruir la vía aérea por fuera, estas por lo general son localizadas. Entre las patologías relacionadas tenemos a los tumores del parénquima pulmonar, procesos inflamatorios parenquimales, quistes, metástasis pulmonares. Y las manifestaciones clínicas que vamos a tener es que la presentación de síntomas es de aparición insidiosa y tiende a la cronicidad, se relaciona a historia de baja ponderal, fiebre u otros. Dependiendo del calibre de la vía obstruida, se integran sibilantes o roncantes, unilaterales. Por lo general, la disnea es de aparición insidiosa, salvo que haya una complicación local, ¿no? Como si, por ejemplo, si se tratara de un tumor y este sangrara, ahí probablemente podríamos tener una clínica de presentación más aguda. Pero por lo general vamos a encontrar sintomatología con presentación insidiosa y evolución progresiva. En el caso de los sibilantes o roncantes, que son signos de obstrucción de vía aérea, depende tanto del estrechamiento o compresión de la vía aérea y de que haya suficiente flujo de aire para generar el ruido. La clasificación es sibilancias heterófonas, quiere decir que la intensidad de los sibilantes es diferente en ambos emitoras, y esto es por un estrechamiento no uniforme, varían en calidad y características, y las sibilancias homófonas, en las que hay una obstrucción de la vía aérea central. Ya se trataría de obstrucciones importantes de vías aéreas anchas que pueden comprometer incluso la vida del paciente por una disfunción oxigenatoria importante. Y acá tenemos los otros síndromes, como el llamado obstructivo bronquial, como mencionamos. Vamos a tener dentro de los síntomas tos, disnea, cianosis, rubicundez, disminución de la ventilación, el pulmón vesicular va a estar disminuido, y debido al atrapamiento aéreo y personalidad del área afectada. Tenemos el síndrome bronquiectásico, que se caracteriza por la expectoración purulenta de predominio marginal o también llamada broncorreumatosis. Luego tenemos la clasificación de síndromes restrictivos y obstructivos. Síndromes restrictivos y obstructivos tienen que ver con los componentes del sistema respiratorio. En componentes del sistema respiratorio tenemos el parénquima pulmonar, que está representada por la unión alveolo intersticio capilar, donde se da la hematosis. El otro componente es la pleura, en donde podemos encontrar efusión pleural, digamos hablando patológicamente. Y esta puede ser por líquido o por gas. La caja torácica, que tiene que ver con indemnidad de huesos, músculos, tendones y ligamentos. El sistema nervioso central, que tiene que ver con el centro respiratorio. Y las vías respiratorias altas y bajas, que tienen que ver con la conducción de aire hacia el parénquima pulmonar. Todos estos son los 5 componentes de la vía respiratoria, del sistema respiratorio. La clasificación de síndromes restrictivos y obstructivos tiene que ver con qué componentes están comprometidos. Cuando hay compromiso del parénquima de pleura, caja torácica o sistema nervioso central, estamos hablando de síndromes restrictivos. Mientras que cuando hablamos de vías respiratorias, sean altas o bajas, dicho compromiso genera síndromes obstructivos. Esto de acá es importante porque los síndromes restrictivos lo que van a generar es como dice su nombre, es una restricción para la hematosis. Al final lo que va a haber es una dificultad para que se dé la hematosis.
Si tenemos un compromiso de parénquima pulmonar, por ejemplo, en una neumonía, y hay compromiso alveolar, lo que vamos a ver es una restricción para que el oxígeno que llega al alveolo termine llegando al capilar. Si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? Donde el compromiso es básicamente intersticial, también va a haber una restricción para la hematosis. Entonces, en el caso de parénquima pulmonar, todas las enfermedades o patologías que comprometan el parénquima pulmonar van a generar un síndrome restrictivo, ya que restringen la hematosis. En el caso de la efusión pleural, por ejemplo, un derrame pleural o un neumotórax, también restringen la hematosis, debido a que no permite la expansión pulmonar, por lo tanto el aire no llega finalmente al alveolo y no se da la hematosis. En el caso de los síndromes obstructivos, como su nombre lo dice, hay una obstrucción del flujo, y el componente que tiene que ver con el flujo aéreo es justamente los vías respiratorias, tanto altas como bajas. Por lo tanto, cuando evaluemos a un paciente con compromiso respiratorio, hay que asegurarnos de evaluar la indemnidad de estos 5 componentes. Es decir, no solamente ocultar, en donde podemos encontrar probablemente compromiso parenquinolo pulmonar, pleural y de parénquima pulmonar, sino también evaluar la indemnidad de la caja torácica, también evaluar el estado de conciencia del paciente y obviamente en la auscultación principalmente evaluar el compromiso, la indemnidad de las vías respiratorias. Muy bien, eso sería todo. Si hay alguna pregunta la hacen, si no, eso sería todo por mi parte. Muy bien chicos, eso sería todo. Les envío las